el capítulo no son inspirados por Dios, pero sí son útiles para decir, ya. Por ejemplo, si alguien está buscando un versículo y quiero decir, ¿dónde nace Moisés? Este título nos puede ayudar a encontrarlo más rápido. Y vamos a estar viendo desde el versículo 1 al 10, esto va a ser como contexto para lo que vamos a estar estudiando, que va a ser desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Vamos a leer Éxodo 2, versículo 1 al 10. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar para comenzar el mensaje. Padre, damos muchas gracias por esta posibilidad que nos da de congregarnos, Señor, hoy domingo en la tarde. Estamos agradecidos porque tenemos esa posibilidad de congregarnos, de poder aprender más sobre su palabra, Señor, y de que tenemos la copia de su palabra, podemos aprender de ella, podemos leer, y queremos aprender un poco más hoy día sobre Moisés, Señor. Cómo usted tenía un camino para él, cómo usted tenía una misión para Moisés, y cómo Moisés quería servirle, y cómo nosotros tenemos que servirle, pero no a nuestra manera, sino a su manera, Señor. Tenemos que servirle y estar dispuestos a ayudar en el ministerio, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el contexto que tenemos. Faraón. Yo de hecho empecé la clase de niños la semana pasada explicando qué era un faraón. Un faraón era un rey, un líder en Egipto, y era una persona muy adinerada, muy poderosa. Y me gusta la imagen que dan para la clase de niños, porque a Faraón no aparece así, sino que aparece así. Faraón estaba enojado. Entonces yo le pregunto a los niños: ¿cómo está Faraón? Y todos me dicen: enojado, enojado. ¿Por qué estaba Faraón enojado? Faraón estaba enojado porque los israelitas, quienes eran sus esclavos, eran esclavos en Egipto, estaban creciendo en número. Y entonces él empezó a pensar de que ellos iban a ser tan grandes y tan poderosos que se iban a amotinar, que iban a ser más fuertes que él y lo iban a derrocar. Entonces él lo que empezó a ser más cruel con ellos, empezó a demandarles más trabajo. Y si trabajaban más lento o se cansaban, los azotaba. Fue muy cruel. Pero los israelitas siguieron creciendo en número y volviéndose más fuertes. Entonces ahí Faraón tomó la decisión de matar a todos los niños de 3 meses, los primogénitos recién nacidos. Y entonces aquí es cuando nace, y vemos en nuestro pasaje, Moisés. Nace Moisés, pero él iba a ser ejecutado. Era lo que la ley decía, lo iban a tirar al río. Entonces lo escondieron. Y me imagino que debe haber sido muy difícil esconder un bebé. Cuando mi hermana nació, todos sabemos cómo son los bebés no son silenciosos, son ruidosos. Entonces creció, y obviamente lo escondieron por un tiempo, pero hay un momento en donde ya no se puede esconder un bebé. Entonces ahí es cuando la mamá ideó el plan y dijo: bueno, vamos a colocarlo en un canastillo donde se va a bañar la hija de Faraón. El canasto va a ir hacia ella lo va a encontrar, y cuando lo encuentre, la hermana de Moisés le va a decir: bueno, mira, ¿quieres una nodriza? Y la misma madre después terminó criando a Moisés y le pagaron. Imagínense, yo veo a mi mamá y veo a todas las mamás, y cuidar hijos y todo eso no es fácil, y ojalá les pagaran, pero a ella le pagaron, y ellos pudieron salvar la vida de su hijo en esa situación, y gracias y gloria a Dios por eso. Y ahora vamos a ver, porque ahora Moisés fue criado por sus padres y después tenía que ir a vivir con Faraón.
Y vamos a ver por qué tuvo que ir a vivir con Faraón. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ese es el primer punto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos a leer ahora en Éxodo 2, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Éxodo 2, 11 dice: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba a otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces aquí ya tenemos una historia de cuando él era crecido, pero antes de enfocarnos en lo que sucedió acá, vamos a ver la importancia de la crianza en los primeros años. ¿Por qué? Porque hay que ponerse a analizar la situación. Moisés fue criado por sus padres y luego fue criado por Faraón. Y yo me imagino que la crianza que le dieron sus padres fue muy distinta a la que le dieron los maestros de Faraón. ¿Por qué? Principalmente, y lo más importante, porque los egipcios tenían, por ejemplo, dioses paganos. Ellos creían en las ranas, en insectos, y ellos adoraban esas cosas, y obviamente los hebreos creían en el único Dios verdadero que es Dios, era Jehová. Entonces, este es uno de los puntos, bueno, un subpunto, de que para poder cumplir el plan que Dios tiene para nosotros, es importante la crianza de los hijos en sus primeros años. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces fue muy importante en Moisés la base o el cimiento de la crianza que tuvo, porque luego fue criado y vivió con Faraón, pero después de eso Moisés no siguió con Faraón, sino que sabemos toda la historia de cómo él sirvió a Dios. Y eso fue muy importante, la crianza que tuvo con sus padres en sus primeros años. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces Moisés fue criado primeramente por sus padres y luego por Faraón y su hija. Entonces eso lo podemos ver como hoy en día los papás tienen que enviar a sus hijos a los colegios. Y bueno, yo doy gracias porque hay colegios como Lion College, que son colegios que creen en la Biblia y que enseñan sana doctrina y enseñan a los niños sobre la Biblia, Jesús y estas cosas que son tan importantes para ellos, pero lo que deberían hacer eso son la familia, los padres. Ellos son los que tienen que enseñar a sus hijos, porque primeramente ellos tienen que entender qué es la salvación. De hecho, por eso a los niños es muy importante explicarles que las acciones tienen consecuencias, porque así van a entender el concepto de la salvación, que nosotros pecamos ante Dios y que ese pecado tiene una consecuencia, que es el infierno. De hecho, podemos buscar en Romanos 3, una de las tareas que nos dio Pastor es memorizarnos el camino romano. Yo todavía no me lo sé, la verdad, no voy a mentir. Pero, lo siento, Pastor. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Romanos, si pueden buscar Romanos 3. Otro suspirando ya. Lo siento, perdón por defraudarlo. Romanos 3. Todavía no llego. Versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces, esto me gusta porque dice: no hay justo ni aun uno. Ayer fue sábado, sí. Ayer estuvimos repartiendo folletos y evangelizando, conversando con la gente. Y con Roberto le repartimos a mucha gente y no pudimos tener una muy buena conversación con nadie. Pero después yo le dije, tenía 400 pesos. Le dije: Roberto, vamos a comprar algo para comer, tengo 400 pesos. Me dijo: ya. Y compramos 2 Chocman en un negocio. Y después le entregamos obviamente un folleto al caballero. Y el caballero ahí lo miró interesado. Y le dije: mire, acá es una invitación, acá tenemos la dirección de nuestra iglesia, el número de contacto, si quiere puede venir. Y la parte de atrás, lo más importante, tiene un mensaje que es el mensaje de la salvación y que nos dice cómo podemos ir al cielo. Y él me dijo así como probándome: a ver, ¿cómo podemos ir al cielo? Y entonces yo le expliqué que es por fe en Jesús, creyendo en el Evangelio, solo de esa manera. Él me dijo: no, pero no puede ser tan fácil, hay que ser justos. Y entonces, este versículo, yo le mencioné
¿Qué versículo le mencioné? Creo que le mencioné en Isaías 64, de que dice que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. Pero también podría haber mencionado de que no hay ningún justo. Dice que no hay justo ni aun uno. El versículo 12, no lo leímos de Romanos 3, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces este versículo es bien redundante, dice, no hay ningún justo, no, nadie es justo. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos, eso significa todos, eso significa el caballero el que le estaba hablando, eso significa a mí, eso significa a Roberto con quien estaba, los que estamos acá, el vecino, todos. Entonces, ese es el primer mensaje del Evangelio, la primera parte, y es entender que somos pecadores. Y por eso es muy importante al niño explicarle que las malas acciones tienen consecuencias. Cuando un niño desobedece a un padre, hay castigo. Y de la misma manera, como nosotros desobedecimos y quebrantamos la ley de Dios, hay un castigo. Por ejemplo, ayer también Pastor daba el testimonio de cuando estaba hablando con este joven que era Esteban. Entonces le preguntó, ¿tú eres pecador? Él le dijo, no. Entonces le dijo, ¿y conoces los 10 mandamientos? Le dijo, sí, mi abuela me los contaba. Y después el pastor nos contó que su cara cambió, porque ahí se dio cuenta, sí, yo he mentido. Entonces, si uno lee los 10 mandamientos, uno al tiro se puede dar cuenta de que los ha roto. Y uno puede decir, a lo mejor no ha matado a alguien, pero Jesús nos dice que si alguien aborrece a alguien en su corazón, cometió homicidio en su corazón. Entonces, no hay manera de excusarse, todos somos pecadores. Y después, el siguiente versículo del camino de Romanos 6, si no me equivoco es el 23. Sí, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero, ¿saben qué? Después de ese versículo, en ese versículo hay una coma. Eso quiere decir que el versículo no termina ahí, porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este versículo nos habla de la salvación, nos habla de la dádiva. ¿Qué es una dádiva? Un regalo. ¿Qué significa? Que para un regalo uno no tiene que hacer nada bueno para obtenerlo. Cuando uno está de cumpleaños, uno no se esfuerza para estar de cumpleaños. Uno está de cumpleaños y le dan un regalo. Solo que la diferencia es que el regalo de la salvación no lo merecemos porque quebrantamos la ley de Dios. Pero aún así Dios, en su amor, nos dio el regalo de la salvación y después dice que es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación es solo por medio de Cristo y no por medio de una iglesia. Y de hecho eso fue un punto en común que tuve con el caballero cuando conversábamos. Me dijo, pero ¿qué pasa con estas iglesias que son súper grandes ahí? ¿Cuántos realmente van al cielo? Y yo le dije, tiene toda la razón, no nos podemos salvar asistiendo a una iglesia, no nos podemos salvar bautizándonos, ni haciendo buena obra, solo creyendo en Jesús y en el Evangelio. De hecho, por lo menos a mí uno de los pasajes que más me gusta para poder evangelizar es Hechos 16, si lo pueden buscar, porque creo que es tan simple, es tan textual, no puede ser más textual. Hechos 16, versículo 30. Este era el carcelero. Versículo 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está textual la pregunta, yo no le agregué nada, y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así de simple, hay que creer en el Señor Jesucristo y somos salvos, es así de simple. Y por eso es muy importante enseñar a los niños esas cosas desde pequeños, para que los niños entiendan desde pequeños qué es el Evangelio, lo importante que es, por qué la familia asiste a la iglesia, por qué tengo que ir a la iglesia todos los domingos, porque bueno, la Biblia nos dice que no hay que dejar de congregarnos y nosotros queremos obedecer a Dios. Y todas esas cosas son muy importantes y muchas veces esas cosas van a chocar con lo que una escuela secular va a enseñar a los niños. Les va a enseñar, así como a Moisés probablemente le enseñaron todos estos dioses paganos de las moscas y las ranas, a los niños les van a enseñar cosas como evolución, que contrastan directamente con el Génesis bíblico. Le van a enseñar de que quizás el cristianismo es una religión, pero hay muchas otras religiones y ninguna tiene la razón, sino que hay muchas y hay que respetarla. No, nosotros sabemos que hay solo un Dios verdadero. Y eso es lo que hay que enseñar a los niños. Y entonces fue muy importante para Moisés eso. Y
Otra razón, bueno, esto no, una de las razones por la que Moisés estuvo en la casa de Faraón fue porque Dios tenía un plan para él, que iba a ser un gran líder en Israel. Y Faraón era un líder. Faraón no era una buena persona, lo sabemos, pero sí era un líder. Entonces, Dios no puso a Moisés ahí por accidente, sino que Moisés fue un gran líder y fue porque Dios lo preparó en gran manera. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esa yo creo que es una gran característica que debe tener un líder, el ser manso, el mantener la calma, porque un líder tiene que tomar decisiones importantes en momentos difíciles. Y Moisés fue un gran líder. Sin duda también cometió errores, y lo podemos ver en su historia, pero en grandes aspectos Dios logró grandes hazañas a través de Moisés. Entonces, Dios sabía que Moisés iba a ser un buen líder si se quedaba ahí. Moisés también, por ejemplo, aprendió todo lo que... Me imagino que él debe haber tenido los mejores profesores de esa época en Egipto. Debe haber tenido profesores que le enseñaron a escribir, a leer, que en esa época tampoco debe haber sido tan común. Hoy en día hablaba también con los niños, le dije: ¿quiénes de aquí saben leer? Y creo que 3 no levantaron la mano, o 2, y éramos 8. Y después le dije: pero es raro que un niño no sepa leer con 10 años. Me dijeron: sí. ¿Por qué? Porque hoy en día es común eso. Pero, por ejemplo, si vemos incluso en el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús no sabían leer. Eran hombres del vulgo. Entonces, Moisés iba a ser muy erudito también. Entonces, Dios ocupó esto para prepararlo de la manera correcta. Pero fue muy importante también que antes de eso haya tenido una crianza correcta en su casa. Entonces, Moisés fue puesto en la casa de Faraón y eso lo preparó y lo entrenó. Vamos al segundo punto, y es que las oportunidades de nuestra vida deben ser puestas frente a la voluntad de Dios. Si pueden buscar Hebreos capítulo 11, versículo 24. La verdad es que si tuviéramos todo el tiempo del mundo, leería el capítulo 11 y el capítulo 12 completos, porque pueden ser probablemente mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Es increíble. Pero vamos a leer Hebreos 11, 24. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, versículo 27 también. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Imagínense la fe de Moisés. Porque, pongámonos en contexto, Moisés vivía en la casa con más riquezas de todo Egipto. Moisés vivía en el mejor lugar. De hecho, yo hice un ejemplo con los chicos, lo voy a hacer acá. Y mi papá, le deben hacerlo con todo mi papá, porque algo que me he dado cuenta, yo no soy experto enseñando a niños para nada. Pero los niños siempre recuerdan las cosas que llaman la atención. Si yo les leo una historia de corrido, probablemente se van a aburrir. Pero si yo hago algo divertido, algo que les llama la atención, ellos se van a acordar. Entonces yo les dije: Moisés podría vivir toda su vida así, sentado y con los pies así, sentado, relajado, probablemente leyendo, porque era de los pocos que sabía leer. Y yo le decía: imagínense a alguien dándole uvas en la boca, así, y viviendo la mejor vida. Pero Moisés no vivió esa vida y no escogió esa vida. Dice que rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y si nosotros vemos esa oportunidad que tuvo Moisés con ojos mundanales y decimos: ¿puedo hacer esto o quedarme en la casa de Faraón? La verdad es que suena mucho más lógico quedarse en la casa de Faraón. Porque, a ver, yo he anotado aquí unos pensamientos de razones o excusas de por qué quedarse en la casa de Faraón. Por ejemplo, podría haber dicho: yo sé que Faraón está tratando mal a los israelitas, pero quizás puedo cambiar las cosas desde adentro, sin arriesgarme. Como soy el hijo de la hija de Faraón, puedo quizás influenciar de aquí, de a poquito, y las cosas pueden cambiar sin tener que arriesgarme porque tengo una buena vida. Podría haber dicho algo así. También podría haber dicho: bueno, si yo me quedo con Faraón, puedo proveer para mi familia.
Si yo me quedo con Faraón, yo sé que ni a María, ni a Aarón, ni a mis padres le va a faltar nunca nada y van a tener una buena vida. Y quizás podría haber dicho, después probablemente me voy a poder casar con alguna egipcia también muy adinerada y voy a poder tener una vida llena de lujos. Y él podría haber puesto muchas excusas que para los ojos de este mundo pueden ser sabias. Pero nosotros sabemos que las cosas de Dios para este mundo son locura. El Evangelio es una locura. ¿Cómo el Hijo de Dios va a venir a este mundo y morir por pecadores? No tiene sentido. O por ejemplo, el tema del ministerio de los misioneros. ¿Cómo una persona va a dejar su patria, su familia, quizás un trabajo estable, por ir a un lugar donde hablan otro idioma, con otra cultura, con gente que los va a mirar raro, y más encima van a tener que estar hablando de la Biblia, que más la gente tiene mucho rechazo muchas veces a esas cosas, y los van a ver como locos, así, ¿qué les pasa a estas personas? Como decía Pastor, hoy día entregó un tratado y cómo le miraba a la persona extraño, así, ¿ya? Y a mí también me ha pasado muchas veces eso. De hecho, ayer, evangelizando, había jóvenes jugando en el parque, en la Plaza Relámpago. Nosotros fuimos a dejarle y el chico casi como que se burlaba de mí. Como que decía, bueno, yo me quedo en mi casa todo el día jugando. Y yo, bueno, obviamente amable, entregándole y tratando de hablar un poco con él. Y la verdad es que las cosas no se dieron. Y esas cosas van a pasar. Y a lo que voy con esto es que para el mundo el Evangelio y todo el ministerio de Dios es locura. No tiene sentido. Pero Moisés sabía que en las cosas materiales no había provecho. No valía la pena vivir una vida llena de lujos. Eso no era lo que Dios quería. Moisés sí quería servir a Dios. Pero Dios siempre tiene un plan. Y nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos servir, amén, gloria a Dios. Pero tenemos que servir como Dios quiere que le sirvamos. Y aquí vamos a ver el error que cometió Moisés. Vamos de nuevo a Éxodo 2. Éxodo 2. Y ahora sí vamos a prestar atención a lo que habíamos leído, versículo 11 de Éxodo 2. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces él debe haber estado molesto, debe haber estado enojado, porque él también tenía una vida llena de lujos y veía a la gente, hebreos, hermanos, gente con la que tenía una relación, su nación, su patria, siendo maltratados por los egipcios. Y lo más probable es que haya sido quizás por algo injusto, porque recordemos que Faraón le subió el trabajo a los israelitas, fue muy cruel con ellos. Y entonces probablemente Moisés tenía una buena razón para enojarse, pero lo que hizo no estuvo bien. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermanos, una de las cosas que hemos estado viendo en Instituto Bíblico son las revelaciones que Dios ha dado. Está la revelación específica y la revelación general. Y la revelación general es lo que está disponible para todos y que todo el mundo puede ver, como por ejemplo la creación. Dios se revela en la creación y nosotros podemos ver, y cada persona puede ver al ver el firmamento y las montañas, de que hay un Dios, de que hay un creador. Y también la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Eso quiere decir de que una persona no necesita que le enseñen que matar es malo. Esa persona sabe que matar es malo. Entonces Moisés sabía que matar era malo y obviamente sus papás le deben haber enseñado que esas cosas están mal. Los egipcios probablemente a su manera le deben haber enseñado que matar está mal. Entonces Moisés sabía que matar está mal. Y Moisés, él amaba a Israel y él quería servir a Dios, pero esa no era la manera que Dios quería que él le sirviera. Y de hecho me gustó algo que leí, era un comentario, no sé si... obviamente esto es un comentario, así que esto no es lo que la Biblia dice, pero dice de que si Moisés miró para el lado, ¿por qué fue? Porque estaba haciendo algo malo, porque no querían que lo vieran haciendo eso. Obviamente también porque si lo pillaban, obviamente lo mataban ahí mismo, pero también él miró porque sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y de hecho vemos la reacción de los hebreos. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué peleas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto
Imagínense la reacción. Quizás Moisés pensaba que era un héroe, pero la verdad es que no fue así. La reacción le dice, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y la verdad es que lo que Dios quería para Moisés no era que él matara a ese egipcio. Y después vemos que Dios quería que él fuera a Madián. Ahora no se fue en las condiciones que quería, porque el versículo 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Entonces ahora va a tener que andar escapando por haberse precipitado. Entonces debemos servir como Dios desea. Vamos a ver qué pasó, qué era lo que Dios deseaba. Versículo 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y entonces aquí vemos que en Madián Moisés pudo hacer su familia. Esa era la voluntad de Dios, que él pudiera trabajar pastoreando ovejas. De hecho, es interesante cómo 2 grandes líderes trabajaron pastoreando ovejas, Moisés y David. Jesús también habla sobre de que él es el buen pastor y hace la referencia a las ovejas. Yo creo, obviamente, que eso no es una coincidencia. El pastorear ovejas tiene un gran simbolismo y ayuda mucho a las personas a liderar en ese sentido. Y también es interesante su cambio de vida rotundo. Él pasó de vivir una vida llena de lujos en la casa más adinerada a trabajar pastoreando ovejas. Que recordemos, ese era incluso considerado un trabajo de mujeres. Entonces, Moisés debe haberse sentido quizás humillado, no lo sé. Pero él quería servir a Dios. Y Dios lo quería ahí pastoreando ovejas. Y estuvo mucho tiempo ahí. Y después, quisiera leer, sí, antes de eso, que nosotros tenemos que servir, como había dicho, como Dios quiere, no como nosotros queremos. Entonces, otro ejemplo que encontré, si me pueden acompañar a Primera de Samuel, vamos a ver cuando David, no vamos a ver todo, pero vamos a ver cuando Dios le dice a Samuel que tiene que ungir un nuevo rey. Primera de Samuel, yo todavía no lo busco, pero lo tengo acá. Primera de Samuel, versículo 16. Perdón, capítulo 16. Ahí está. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto del rey. Recordemos de que el rey de Israel tenía que ser David, pero los israelitas querían ser como los otros pueblos. Querían tener un rey, igual que los otros pueblos. Entonces, Dios les da a Saúl, pero Saúl no era el que tenía que ser el primer rey de Israel. Y ahí vemos otra vez cómo la gente toma una decisión que no era la que Dios deseaba. Si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que hacer lo que Dios desea, no lo que nosotros queremos. Un ejemplo, por ejemplo, que también dio Pastor en Evangelismo Personal, en el Instituto, es de que Jesús no nos dice, por ejemplo, en la Gran Comisión, traer a las personas. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y quizás para nosotros sería mucho más cómodo quedarnos en nuestras casas, quedarnos aquí en el local y a lo mejor hacer una actividad que diga, todas las personas que vengan tienen un completo gratis. Yo creo que aquí habría mucha gente si le hiciéramos un completo gratis a cada persona. Pero Jesús no nos dijo, traed, dijo, id y predicad el Evangelio. Así que debemos servirle como Él nos dice. Entonces estamos en 1 de Samuel 16, versículo... 1 de Samuel, vamos versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿A quién tenía que ungir? Al que él le dijera. Versículo 4. Hizo pues Samuel
como le dijo Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que hizo Samuel. Él hizo como lo dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová, estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces, me gusta esto, porque si de Samuel hubiera dependido, él probablemente hubiera escogido al hermano Eliab. ¿Por qué? Porque tenía una gran postura, era grande, fuerte, entonces él decía: él va a ser el rey de Israel. Y sabemos que Israel tenía muchos problemas con los filisteos, entonces quizás pensando en eso decía: necesitamos un líder que tenga porte para plantarle cara a los filisteos. Pero Dios le dice, Jehová, Dios le dice: no mires a su parecer. Y entonces ahí nos damos cuenta de que lo que hizo Samuel después fue hacer lo que Dios le dijo. ¿Y qué era lo que le dijo Dios? De que él le iba a decir. Y después hasta chistosa la historia de cómo va hermano tras hermano así, y le dice: no te quedan más hijos. Y después ahí llega David, el que estaba pastoreando las ovejas, y él es el ungido de Dios. Y sabemos el gran reino que tiene David, la historia y el testimonio que tiene el rey David. Entonces, si nosotros deseamos servir a Dios, debemos hacer lo que desea, servirle como Él quiere. ¿Qué pasó después de que Moisés fuera a Madián? Entonces, él consiguió una esposa, consiguió una familia, y luego, esto ya no lo vamos a leer, pero la historia nos dice de cómo Dios le habla a través de la zarza, después cómo él va con Aarón frente a Faraón y hace todos estos milagros, y cómo Israel logra salir de manera milagrosa y gracias a Dios de Egipto. Después de muchas las plagas que envió Dios, es realmente milagroso y solo lo tiene el mérito Dios. Pero para eso tenemos que ser instrumentos dispuestos. De hecho, a ver, no tengo el himnario acá. Quería leer la letra, la tercera estrofa del último himno que leímos, que cantamos, que era instrumentos solamente, que nos hablaba de eso. Entonces, como resumen, para ser un instrumento de Dios, punto número 1, hay que entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como subpunto pudimos ver la importancia que es en los niños el tener un fundamento firme en la fe, porque el mundo no va a estar de acuerdo con la fe, hermanos. No, el mundo va. Sabemos que, como decía el pastor en la mañana, el Dios de este mundo no quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. Entonces, importante, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Segundo, las oportunidades que se nos van a presentar en la vida, tenemos que evaluarlas frente a la voluntad de Dios y ver: esto es lo que Dios quiere que yo haga para que le sirva. Porque Moisés tuvo esa oportunidad de vivir con Faraón y vivir la mejor vida llena de lujos, pero decidió rebajarse y no vivir los lujos y lo corto del pecado. Y después, como último, debemos servir a Dios como Él quiere. Y bueno, ese es mi mensaje, hermanos. Espero les haya sido de bendición y vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por el mensaje de la palabra, Señor. Yo no soy digno de traerlo acá, Señor, pero le agradezco